Vivi, estar contigo es lo más parecido a andar con Ariana, mi hija. ¡Ay, qué honor! No, te pasaste. Fue la mejor decisión. Le dimos a nuestros hijos una niñez en el mar. Ellos han crecido amando la naturaleza, respetándola y disfrutando de ella tanto como nosotros. Hoy te muestro Chichirivichi a través de los ojos de dos enamorados que dejaron su vida en la ciudad para salir a buscar la independencia frente al mar. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. El Parque Nacional Morrocoy tiene una entrada por Tucacas, bastante más visitada, porque la distancia es menor desde Caracas, Maracay, Valencia y Barquisimeto, y desde Chichirivichi atravesando el refugio de fauna silvestre de Cuare, un poco más retirado, quizás, no sé, unos 40 minutos más de carretera. Chichirivichi tiene los cayos más cerca, a Patemingo, y las posadas para todas las tallas de bolsillo. Es un destino familiar para los amantes de la calma y la belleza. ¿Qué hizo que ustedes decidieran venirse para acá? ¿Qué te movió a ti? Bueno, la verdad es que nosotros amamos demasiado el mar de toda la vida, surfeamos y siempre hemos estado viniendo constantemente a la playa. Fue una época difícil en nuestra familia en el 2014. Vivíamos con nuestros suegros y yo ya estaba como en un estado que yo quería vivir sola con mi esposo. Y había una casa de playa que nadie vivía, que es la casa de vacaciones de mi esposo, de su familia, de toda la vida. Lo logré convencer al hombre para venirnos para acá. César llega hasta aquí y entonces se baja y empuja su lancha. Porque ahorita la marea está seca. Pelaron mucha bola. Los primeros años fue rudísimo. Siempre echamos broma porque lo que comíamos era huevito, plátano. Y bueno, mi esposo se volvió buen pescador y traía el pescadito a la casa. ¿Qué vas a comprar pescado? El pescador que se respeta lo pesca. El hombre tenía la vibra de que iba a pescar. Y salimos, no habían pasado ni 15 minutos y agarró una carita de sierra y vino. Yo te dije, directo a freírlo. Esas son las bondades del mar que nunca jamás lo vivimos en la ciudad. Se mueven compañeros para adentrarse en el mar, para acariciarlo con las manos mientras llegas al callo en el que, de un chapuzón, te entregarás a su inmensidad. Nunca pensamos trabajar del turismo. Una hermana que siempre le agradeceré me dijo, Vivi, ¿qué necesitan? Queremos un peñero, queremos conocer ese mar. Gaby, mi hermana, nos prestó el dinero, en 2 años se lo logramos pagar. Pero al principio fue muy rudo porque César iba de la avenida como todos los prestadores de servicios de lancha. Casi nunca traía viaje. Nosotros siempre decimos que la lancha era para la chuchería. El mar les da el sustento y la paz. Viviana y César conocen la personalidad de cada callo y te llevan para el que más se parezca a ti o tu familia. Esto es lo bueno de andar con guías sensibles que conocen la zona, cuál es la fortaleza de cada lugar. Y aquí es la tranquilidad, el silencio y la arcilla. Tómenlo en cuenta. Ahora llegamos a Cayo Alemán. ¿Qué es lo que les gusta a ustedes aquí de Cayo Alemán? La tranquilidad, mira cómo está esta hermosura, siempre está solito. Es un spa natural que tenemos aquí, nosotros le decimos así. Esta es una arcilla total. Es una crema. La cremita, exacto. Sí, además huele. Exacto, huele por la cantidad de minerales que tiene. Yo creo que esto puede ser bueno para el pelo. Esto sí no lo había hecho nunca. Se siente súper terso. Esa es la palabra, terso. Pero entiendo que este es un callo que nunca tiene plaga, que te puedes quedar hasta tarde. Sí, aquí no llegan los kirikiri, que es los puripuris, los ejenes. Esos bichitos que ni se ven pero que pican duro. En Cayosal recomendamos que se vengan
a las 5 o antes, porque después es la tortura china. Pero es que aquí se ve que pega bastante Aquí brisa. pega brisa divina. Además aquí se ve un atardecer bellísimo. Fíjense qué rico la sombra que tiene este callo. Aquí tiene full sombrita y pega el viento todo el tiempo, ¿vale? La amabilidad de Cayo Muerto. Con todo y el nombre, miren qué chévere. Bueno, se dice que en los primeros viajes de Cristóbal Colón vino la Niña, la Pinta y la Santa María por estas costas. Y los indígenas no se pusieron muy contentos cuando vieron a esa gente y los recibieron con flechas. Hubo una batalla fortísima. Y dicen que una de las últimas resistentes indígenas hirió a uno de esos capitanes de esos barcos y el capitán murió. Y los españoles lo enterraron aquí. En aquel momento los españoles marcaron este lugar como Cayo el Muerto. Y también los españoles le pusieron a Chichiriviche Puerto Flechado. Ese fue su primer nombre por muchísimos años. Cuando exploras, consigues los propios sitios. Esta es la parte de atrás de Cayo Muerto, un point secret point. La naturaleza siempre hace un camino. Ustedes están viendo ese caminito perfecto. Y aquí fue donde tu Aquí nieto fue donde mi Río... nieto de verdad sí se bañó, no el otro. Aquí fue donde Río se bañó, Ariana lo trajo junto con Vivi y aquí se bañó. Me va a bañar en el mismo sitio que mi nieto y se lo voy a contar. La naturaleza es la mejor niñera. Sus hijos, como mis nietos, han crecido arrollados por el mar. Pero nuestro antes y después fue cuando vino Ari. Ellos nos publicaron por las redes: yo quiero que cuando Río se levante juegue con Máximo y Mila. Eso me conmovió demasiado y también me abrió la mente como que, o sea, nosotros podemos ser mucho más que solo prestar servicio de lancha. Y ahí Ari nos publicó y empezó a llegar gente, pero impresionante, clientes hermosos, con familia. Y ahí nos conectamos como amigas, como familia. Ella ver esa vida fue como que la decisión que los terminó empujando. Vámonos para Margarita. Llegamos a Cayosal. Yo estoy asombrada de la cantidad de gente que hay. Hoy es martes. Comenzaron las vacaciones oficialmente. Es uno de los más cercanos a tierra firme. 10 minuticos a velocidad de conversación llegamos para acá. Cayosal, porque tenemos una laguna en el centro del Cayo que en las épocas de sequía se forman cristales de sal. Se abrió un boquete en la parte de atrás de la laguna que conecta al mar. Entonces el mar no debería de alimentar de esa forma esta laguna y eso está haciendo que no se formen los cristales de sal porque no se seca la laguna. Cuando tenemos una cortadita, algún lastimadito en la piel, esto te lo seca demasiado rápido. Venimos y como que nos limpiamos con esto y se seca rapidísimo la cortada. Y esto será también como mucho más denso. Claro. O sea, ¿sabes? Así como el mar muerto que flota. Sí. Ok, vamos a probar. Nos vamos a acostar aquí a ver qué tal. La verdad es que se flota muchísimo. Estás casi pegada a la arena y de todas maneras flotas. O sea, lo llanito que es esto. Y tú pensarías que cuando te acuestes vas a pegar las nalgas de la arena. Y no, hay una densidad allí superior. Cayo Sombrero es el más famoso del Parque Nacional Morrocoy y es como loco porque es la mayor distancia tanto si sales de Chichiriviche como si sales desde Tucacas, lo cual lo hace más costoso. ¿Por qué todo el mundo quiere venir para acá? Eso es justamente lo que vamos a averiguar. Tenía mucho tiempo sin venir y esta es una de mis playas favoritas en Venezuela y además vine a celebrar el cumpleaños de mi hermano. Siento que el agua es bellísima, cristalina, la arena es sabrosa y el servicio es muy bueno, muy atentos todos acá en las playas. Así que por eso me encanta Morrocoy. Notoria la presencia de parques, bien chévere, de guardaparques aquí. El mar es música para quien lo sabe escuchar. En Cayo Sombrero danzaba esta ninfa llamada Clara. ¿Qué te trae a ti aquí a Cayo Sombrero? ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Alemania desde hace bastante tiempo, soy bailarina de ballet clásico y bueno, todos los años vengo a mi país y vengo a vacacionar. ¿Qué me trae aquí? Tú. Tan
bella! Tú no sabías que yo iba a estar aquí. No sabía que ibas a estar aquí, pero nosotros siempre ponemos tus programas en casa y dijimos, bueno, vamos a hacerle caso a Valentina. Y aquí ¡Qué estamos. bella! ¿Y tú también eres bailarín? Sí, Bailarín de ballet clásico somos los dos. ¡Qué emoción que vengas siempre para tu país! Siempre. es que Donde eso no siempre se te olvida. queremos. Claro que sí, Rol. Gracias, mi amor. That she's here, that we met her here in Cayo Sombrero. And I just want you to know that if you want to travel to Venezuela, you have to follow her and you have to watch her videos on YouTube, ¿no, Valentina? Yes, you have to follow me, you have to subscribe to my channel. Valen de Viaje, that's its name, and we have more than 100 videos there, and you will see all that's happening in Venezuela, and you will love to come, because we are a country where all the Venezuelans are the greatest, the more nicer people. You'll feel like you are with the family. Aquí sí es verdad que tenemos la propia oferta fresca y suculenta en Cayo Sombrero. Aquí tengo el popular ceviche de merluza, tengo el calamar con pudín de crema de langota, tengo camarón natural, tengo el salpicón, tengo el pudín de camarón, eso lleva aguacate, galletas, aceite de oliva, limoncito, su respectivo arrocito marinera, aquí de Cayo Sombrero. Todo luce impecable, fresco, divinamente bien presentado. Y ustedes van por la orilla de la playa con esto para todos lados. Por todos lados, donde usted decía que la vamos a atender, allá la vamos a atender. Si la atendemos los guanes, vamos por los guanes. La acaba de tener wifi. Él es Juan y yo soy Fi, Juan Fi. Loslugos.com, @. Se tira el agua y no lo ve, de Cayo Sombrero. Lo mejor del sombrero, los lugos. Hambre no van a pasar. Pura comidita fresca de mar, de ese mar. Mira, si no te provoca comer pescado, porque ya está, porque tienes 5 días aquí, ¿qué ofreces tú? La chapita, queso hermano, mantequilla y cochino frito. ¿Dónde preparas tú eso? En mi casa. ¿Dónde vives tú? En tu caca. Quesito, la chapita y el cochinito frito. Y jojotos sancochados. Además, ¿podemos ver? Claro. Ahí la tienen. Y si no Buenísimo. le gusta, se le cambia. Una bonita por una fea. ¿Oye? Bueno, aquí estamos lo que ahorita le llamamos Bajo Pelón, que anteriormente era Cayo Pelón. Tú lo conociste, yo también lo conocí. Tiene aproximadamente 14 años, 13 años que el mar lo superó. La principal hipótesis es el calentamiento global, el aumento del nivel del mar, pero también el daño del arrecife que está alrededor. Si el arrecife muere, al pasar el tiempo, el Cayo lo vamos a perder. Los barcos que venían anteriormente a la fábrica de cemento muchas veces encallaban en el arrecife. Bueno, en un temblor que hubo con epicentro en Morón, después de ahí ya no volvió a salir. Hubo unos años que bajaba el nivel y se veía, y a veces subía y lo superaba, pero después de ese temblor no salió más. Ahí está la marca para que los barcos no se estrellen. Lo rico de Cayo Peraza es que le das la vuelta en 5 minutos. Un paraíso en soledad. ¿Quién me va a creer que yo estoy en Los Juanes, íngrima y sola como una lamparosa, una sola lancha aquí que es la nuestra, felices para que ustedes vean lo que es este paraíso que nos regala la naturaleza en Sana Paz? ¡Qué alegría! Estos son los auténticos privilegios de esta vida, porque el que madruga recoge agua clara. Nadie se ha levantado para llegar aquí, solamente nosotros. Este bajo privilegiado en el Parque Nacional Morrocoy, que lo convirtieron en una rumba, y puede ser este silencio, esta paz donde solamente oyes tu caminar por el mar, como una olita leve. A un ladito de Los Juanes siempre está el lugar donde están todas las lanchas deportivas y eso, pero nosotros nos vamos bordeando los manglares hacia una parte al final y ahí no pasan las lanchas grandes y ahí podemos estar solitos siempre, o sea, si nunca hay gente ahí. Entonces, a la gente que no le gusta el bululú lo traemos para acá para que pueda compartir también con su familia y ver Los Juanes desde otra perspectiva. Llegamos a Varadero, la felicidad.
Después de todo este paseo, nos merecemos un baño en el mar, la mar Salá. Y aquí están Georgette y Crismar. Bueno, ahorita estamos preparando un arrocito con pollo para almorzar nosotros los trabajadores aquí de Varadero mientras esperamos las visitas de nuestros turistas. ¿Qué servicio prestan ustedes acá? Ahorita alquiler de toldos y sillas, pero aquí en Varadero pues se da lo que es servicio de restaurante, helados, tatuaje, masaje, cocada, ostrero. Mira, tú sabes que es muy cómico porque cuando nosotros venimos a estos sitios solamente queremos comer pescado y ustedes quieren comer pollo, ¿verdad? Sí. Y aquí están los niñitos poniendo una maquita. Como verán, tú me dirás. La única sombrita de Varadero. Miren, todo el equipo de Ocoturismo y además llegaron los hijos, mesita puesta aquí. Y miren la papurria que nos vamos a meter. Hora de comer. ¿Y esto quién lo preparó? ¿Ustedes? La señora Iris, una señora que es aliada de nosotros en el pueblo, que es la que cocina, nos hace las comidas. Muy sabrosa, de verdad que tiene un buen sazón playero. Mira, Valentina, a esta muchacha nos la trajimos de Colombia, se había ido y la volvimos, tenía 5 años fuera y se volvió. ¿Cómo te sientes de haber regresado? Feliz porque estoy con mi familia y bueno, que Dios me dio la oportunidad de trabajar con una gran familia y bueno, aquí estamos. Vamos a probar el ceviche primero. Sí. Con la galletita. Mira, esto puede ser lo más emocionante que me esté ocurriendo. Conseguirme a mi amiga querida que se había ido de princesa italiana y volvió para acá, para Morrocoy, para su posada, a cocinarnos buenísimo. ¡Qué alegría! ¡Estás preciosa! Bellas las dos. Bellas las dos! ¿Cómo decoraste tú esta posada? Como lo ves con piezas de la playa, tú lo sabes, todas son cosas que vinieron de la playa. Siempre la inspiración fue la naturaleza. Y así es todo. Ya estamos Mi entrando amigo. al mundo de Patricia. ¡Écolo! 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 Aquí Mira. se come como los dioses porque todo lo prepara esta mujer. Primero tenemos que brindar. Ani, salud. Estamos en el reino de Patricia. Yo soy la princesa, soy mireño. Ahora vamos a preparar un sándwich de patilla, una cama. Sí. No, es porque los sabores se mezclen. Que la cebolla le hable al ajo. La gente se volvió loca. No le hable, hay que comerlo con mucha hambre, más nada. Y tomate. Además, qué bonito los colores. Vinagre de Granada. Bellísimo ese plato. Busco de hacer todo con ingredientes de aquí, variando. Es lo mezclo. ¡Una belleza! Mira, es loquísima la combinación. Deliciosa, porque no te lo esperas. Lo voy a hacer. ¡Qué fresco! Lo que estoy apuntando ahorita, que la gente entre en mi cocina, en mi mundo, es que ahí cocinamos juntos. Entre en la cocina, escogemos juntos el menú. ¿Qué le parece? Qué pasta tan delicada. Ahorita está la moda del keto, pura proteína. Yo no estoy en keto, yo no estoy en nada Claro, de eso. Yo como tampoco. toda vaina. Tenemos que morir de algo, que ¿verdad? keto es keto. ¡Salud! ¡Salud! Morir gorda. Bueno, no sé si gorda, pero feliz. Feliz. Eso sí, hay que morirse feliz. Y sana. Sana. Bueno, nosotros no estamos de vacaciones, así que aquí llegamos, ya estamos bajando los peroles. Aquí nos vamos a quedar, que nos parece una bellezura de sitio, miren esto. Y bueno, comemos aquí y arrancamos a grabar. Este sitio sí me gusta, ¿vale? Ella nos está llevando para la habitación. Hija del dueño, es una cosa de familia, ¿verdad? Les pusimos hasta una hamaquita a quienes nos lo piden para que puedan disfrutar de la Y es un moriche. Oye, vale, pero mira qué pulcritud y qué perfección.
¡Qué perfección de baño! Miren esto. ¡Qué bonito! Vale, mira, estoy yo en el espejo para que vean que soy yo misma. Toda la familia trabaja contigo. ¿Cómo los convenciste? Lo empecé a hacer y lo fui trayendo poco a poco y se fueron interesantes, porque la verdad que si no les gustara no van a estar aquí. Nos hemos ido mi esposo y yo un mes afuera a viajar y ellos se han encargado ya del hotel sin ningún problema, o sea que yo creo que a ellos también les ha pegado ese bichito que me pegó a mí, que me enamoré de esto y nos quedamos. Yo creo que ellos están también en la misma situación que yo. Mi esposo comenzó con que él quería hacer este hotel y poco a poco yo me fui incorporando con él a ayudarlo en todas las actividades. Yo me traje varios camiones de matas muy bellas de la ciudad de Valencia. Todo era pura arena. Y ahí comencé yo a sembrar varias matas. A mí me encantan los crotos, me traje la variedad de crotos que había, pero resulta que al mes y medio todos los crotos comenzaron a morir. Tuve que entonces reinventarme con las matas porque era imposible. Todo lo que yo sembraba, hasta la grama se moría. Y así empezaron muchos de los trabajadores de nosotros a regalarme una mata y yo esa mata empecé a sembrarla, a sacarle hijos y así fue como logramos este jardín y está ahorita hermoso. ¿De dónde sacaste tú la perseverancia para pasarte 15 años haciendo este hotel? Me enamoré del sitio, dije, bueno, es un trabajo que la verdad que es muy difícil por la situación del país, el tema de servicios, pero qué trabajo tan bueno que tú puedes estar viendo este mar, esta playa todos los días y a uno le gusta hacerlo, que es sabroso hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Durante la construcción, la verdad que éramos muy niños, Tal cual, jugamos mucho Sí. en este terreno, hacíamos tortas de cemento, nos imaginábamos también qué queríamos hacer, cuál iba a ser el rol de cada uno, porque somos 4 hermanos, cuando el hotel abriera. Éramos chiquitos, esto empezó y Sí. nosotros teníamos 10 años, algo así. Cuando yo estaba estudiando ingeniería, mi pasión era construir, pues yo quería construir. Y ahorita que veo que bueno, este es el camino que he agarrado, en Chichiriviche, bueno, en Venezuela, yo me veo aquí siempre, tal cual. Sembrado en Venezuela. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te Beiguas. conoce la gente? Beiguas. ¡Wow! ¿Pero qué le pasa? Ah, pero bueno, madre, tengo que ganármelo. Me explico a tener todo bien bonito, bien organizado y atender bien a la gente, porque el negocio merece muchas cosas bellas. ¿Quién se parecía más a los artistas? ¿A quién te parecías tú? A mí, buscando. ¡Eso! ¡Eso! ¡Míralo pues! Lo que a mí más me gusta de Chichiriviche son los recuerdos de mi niñez y la verdad que la tranquilidad que da estar acá. Bueno, lo que más me gusta a mí es la naturaleza. Realmente el refugio de fauna de Cuares es uno de los lugares en Venezuela que no tienen comparación. De pequeñito pues yo tenía 10 años, veníamos a bañarnos aquí en Cayo Sal y que la gente vivía prácticamente en ese cayo. Y siempre vine a hacer pesca submarina, a bucear, a tomar fotos. ¿Qué te gusta a ti de Chichiriviche? La tranquilidad, el pueblo, los vecinos sobre todo, ¿no? Los vecinos que nos llevamos todos muy bien. Y bueno, entre semana pues siempre hay un día pues para salir a pescar o compartir, aunque sea sentados aquí afuera tomándonos un café y conversando. El ecosistema en Morrocoy tiene su propio equilibrio. Que nuestra visita no lo perturbe. Mallorquina con varadero. Están cerradas al público general como una manera para proteger a animales que son aquí, la tortuga carey y la verde, que están en peligro de extinción. ¿Y este cerro maravilloso? Es donde empieza el cerro Chichiriviche. Siempre tiene un poquito de oleaje. Ahorita como el mar está divino para navegar, tengo la oportunidad de acercarme tanto así. Pero miren las formas de este cerro, esta piedra, qué belleza. Aquí las posadas hablan cuando ya estás del lado de adentro.
Pasas por el estacionamiento y todo te parece normal y de repente se abre este espacio. Aquí está David. ¿Cómo estás, David? Bien, bien, muy bien por aquí. David, Dime. tú eres catalán. Sí, pero prácticamente vine con 2 años aquí y tengo 62 años aquí. Tenemos aquí de este lado, tenemos 6 cabañas que son para 4 personas, totalmente equipadas. Toda la pandemia cayó cuando queríamos regresar y no nos pudimos regresar. Y entonces esto estuvo casi 3 años cerrado, pues. Entonces nos costó como otra vez volver a arrancar. Vivi no ha hecho sino hablarme de esta posada a la aldea. Llegas por una calle rarísima que se termina, mira, así, con un pedazo de zinc. Y cuando vas a entrar lo que te encuentras es este muro y esto, y tú dices, bueno, vamos a ver qué hay allá adentro. Le dije, no te dejes llevar por la primera impresión. Está así como para que esté inhóspita, que la gente no sepa lo que hay. ¿Y a quiénes son los primeros que te consigues? A María y a José. Así como que si fuera el nacimiento de la Virgen. Sí, señor. Te recibimos, te ubicamos en tus cabañas, que son muy, muy bonitas y muy cómodas. Nosotros ofrecemos el servicio de pescado frito. El señor Pérez tiene a cargo un bodegón. Tenemos 10 cabañas. Todas tienen su cocina, tienen su auxilio, y lo que no haya se le busca. Se le busca, sí, señor. Estamos aquí a la orden. Para desayunar afuera. Pero esta cabañita es impecable. Mírenme las Esta copas copa. allí arriba. Licuadora. La aldea es una posada hermosa, súper familiar, son cabañitas equipaditas con cocina, piscina, está cerquita del muelle. Pero me encanta el dueño, que es como un papá. Él llegó hace 30 años a Venezuela y se enamoró de Chichiriviche y se vino a vivir para acá. Empezó con una casita chiquitica, compró la de atrás poco a poco para invitar a sus amigos italianos a que se quedaran allí con él. Hemos aprendido mucho de él y me encanta recomendar este lugar. Que puedes irte caminando al muelle, aquí nosotros los venimos a buscar con una carruchita y no es un lugar costoso tampoco, es súper accesible y tiene muy buen gusto. A mí me gusta, $25 por persona por noche. Toda esta gente le echa pichón al turismo porque el Mar Caribe es su socio y su inspiración. Somos nacidos de aquí, somos nacidos oriundos de aquí del pueblo. Queremos que ese turismo venga otra vez y fluya como antes, en nombre de Dios. No, la gente ahorita está buscando más que todo la conveniencia de precio, entonces vamos para adelante. Pero el turismo está apuntando a experiencias sí. Y a sentir el país donde está. Y yo creo que tú eres el país donde estamos. Después de 45 años que estoy aquí, más tiempo aquí que en Italia. Nadie lo diría cuando empiezas a hablar. Ah, no, eso no sé. ¿Qué puedo hacer? Tengo un acento, siempre lo tuve. Tú sabes que el tema hotelero, el equipamiento es muy costoso. La puesta en marcha tampoco es fácil. Lo que iba ganando lo iba invirtiendo, íbamos haciendo una casa. Entonces fuimos modificando la casa poco a poco. Lo conseguimos un crédito y ya con el crédito sí echamos el último empujón. Entonces ese aprendizaje también lleva su tiempo y yo creo que ya a finales del 2019 fue que ya dijimos, bueno, arrancamos. Y en este momento, ¿cómo es la vida? Bueno, han pasado ya 10 años de ese cuento, desde que llegamos. Tenemos 4 peñeros, un equipo de trabajo espectacular y ha crecido nuestra familia, prosperado, gracias a Dios, nos va bien, estamos tranquilos, no tenemos esa angustia de la situación económica. Lo que hay es que atreverse. Seguir los sueños, porque nosotros nos vinimos fue por este mar que tanto amamos. Esto amerita un baño. Vamos para el agua. Vamos para el agua.